Pequeños cambios. Capítulo 42. Naruto se despertó con una pequeña corriente de burbujas que se filtraban suavemente por su cara. Solo le tomó un momento darse cuenta de que estaba bajo el agua antes de orientarse rápidamente y patear con las piernas para llegar a la superficie. Era en momentos como este que deseaba poder descubrir cómo hacer que los Shiraishin trabajaran bajo el agua. Salió a la superficie fácilmente y se arrastró sobre el agua con un ligero gruñido de molestia. Odiaba estar mojado, lo agobiaba y hacía que su cabello se pegara a su cara. A partir de ahí, solo le llevó un segundo recuperar el equilibrio y hacer un balance de la situación. El Zambi estaba exactamente donde lo recordaba, todavía encerrado por la red incompleta de la matriz de sellado. Eso significaba que su Ambuno estaba muerto. Bueno. Mei estaba intercambiando bromas antes de la pelea con un miembro de Akatsuki, la capa era un poco un regalo. Eso estaba bien, el Mizukage podía manejarse sola, así que no había necesidad de las travesuras de damisela en apuros. El problema era que Akatsuki siempre trabajaba en paz y estaba el otro. Casi lo extrañaba gracias al resplandor del sol que ocultaba su silueta. El largo cabello rubio era notable, pero un rápido vistazo a su libro de bingo interno no podía ponerle nombre a un nombre. Probablemente era un Nukenin reciente entonces. La otra opción era que era demasiado débil para haber sido memorable y eso parecía poco probable cuando llevaba esas nubes rojas. Una encuesta rápida del campo de batalla potencial hizo que Naruto se sintiera incómodo, este tipo tenía una convocatoria que lo dejaba volar o una técnica que hacía lo mismo. Ya estaban bastante lejos de la costa, como había sido el plan para atraer lentamente al Zambi de esa manera para evitar una mayor destrucción. No era como si pudiera colocar focas Shiraishin en el agua, aunque eso era algo en lo que pensar en el futuro, ya que su kunai sería casi inútil en el fondo del mar. Eso dejó al Bihul como la única fuente confiable de terreno estable. No es exactamente un pensamiento reconfortante. Se rompió el cuello y se enderezó un poco, todos estos pensamientos pasaron por su cabeza en unos segundos. Los inicios de la idea de que podría haberse vuelto demasiado dependiente de la técnica de su padre se metieron en el fondo de su mente antes de ser pisoteada por preocupaciones más apremiantes. Sintió que el kunai todavía estaba incrustado en el caparazón del Zambi y brilló allí, ignorando los gruñidos estremecedores de la criatura que todavía se recuperaba de su ataque anterior. Levantó la vista a tiempo para ver al miembro de Akatsuki zambullirse repentinamente hacia el Ambu enmascarado que sostenía la posición norte. Instintivamente, el pelirrojo alcanzó su tanto solo para que su mano se cerrara en el aire. Con una maldición, se dio cuenta de que debía haber sido separado de ella por la explosión. De la manera difícil que fue. Con el objetivo nacido a través de años de entrenamiento riguroso y refinado por dos compañeros de equipo de Uchiha, logró atrapar al extraño pájaro blanco justo en el vientre con un kunai. Cuando apareció en el aire al lado, su brazo se movió como un látigo para agarrar un puñado de arcilla. Había estado esperando plumas, o tal vez piel. El material suave y flexible que agarró era desconcertante, casi como si se desmoronara en sus manos. En su lugar, agarró el kunai, casi sacándolo de la cosa, por accidente. Sasori Dana tenía razón, estás hecho de cosas más duras de lo que pensaba. El hombre rubio lo miraba por encima del ala del pájaro y una sonrisa perpleja deformaba sus facciones. Es bueno saberlo. ¿Significa que puedo probar algo de mi arte más fuerte, sí? Luego, el hombre hizo una de las cosas más desagradables que Naruto había visto, que decía mucho, metiendo dos bolsas en su cintura. Cuando los retiró, reveló un conjunto de bocas incrustadas en cada una de sus palmas, masticando audiblemente con una exageración grotesca. Siéntete honrado Hokage Dana, eres el primer Kage en ver mi arte de primera mano. Las bocas escupieron sus tacos de arcilla y con movimientos hábiles el hombre los moldeó fácilmente en pequeños colibríes blancos. Podría haber sido impresionante si el pelirrojo no hubiera visto lo que esas cosas podían hacer. Los nombres de Idara, por cierto, ¿querrás recordar eso, sí? El rubio pareció repensar su afirmación cuando los colibríes salieron al aire. Por el tiempo que te hayas ido, de todos modos. Los pájaros de arcilla se acercaron rápidamente hacia él con toda la velocidad de sus homólogos biológicos. Actuando solo por instinto, Naruto soltó al pájaro más grande. Agarró su kunai y giró su cuerpo para enviar un corte de chakra del viento a la primera de las bombas móviles. Logró cortarlo por la mitad, pero eso solo hizo que explotara prematuramente. La onda de choque golpeó su cuerpo en el aire, haciéndolo caer de una manera menos controlada de lo que le hubiera gustado. Todavía podía ver al otro zumbando hacia él.
Trató de cortarlo por la mitad también, pero aparentemente eran más inteligentes que eso. Comenzó a retorcerse locamente para evitar sus repetidos cortes. Al probar cuán inteligentes eran, arrojó su kunai hacia abajo lo más fuerte posible y, efectivamente, el colibrí disparó contra él. Eso significaba que estaban anticipando su técnica en lugar de simplemente enfocarse en él. Eran completamente autónomos, lo que era preocupante, o más probablemente, guiados por Deidara. Rompiendo las expectativas, de hecho se desvaneció en un destello rojo, solo para reaparecer sobre el pájaro de arcilla más grande detrás del hombre en cuestión. Se había asegurado de colocar un marcador en la cosa cuando estaba aguantando antes. Antes de que el miembro de Akatsuki pudiera incluso abrir los ojos sorprendido, un kunai de 3 puntas se incrustó en su garganta. Naruto podría haber estado satisfecho con esto si la piel del hombre no comenzara a volverse un alarmante tono blanco. Intentó retirar su arma solo para encontrarla atascada. Lo abandonó a favor de zambullirse de la construcción de arcilla justo cuando explotó en una explosión vertiginosamente grande que una vez más lo hizo caer por el aire en un giro incontrolado, justo hacia el Zambi. Suspiró internamente, preguntándose cómo estaría Mei. Lejos de la frenética batalla del Hokage, Mei y Sasori aún no se habían movido de donde habían comenzado su intercambio. La Mizukage puede haber estado ligeramente en desventaja, rodeada de agua donde sus técnicas de lava eran menos que óptimas, pero lejos de estar indefensas. Incluso ahora el velo fino de su técnica de hervir se evaporaba, llevándose consigo los grumos inútiles derretidos que alguna vez fueron cientos de kunai envenenados. Los que habían roto su neblina ácida habían sido tan cuidadosamente lavados que incluso si ella no se hubiera movido para evitarlos, no habrían sido más letales que sus contrapartes medicinales. Una técnica impresionante, estoy ansioso por resolver sus complejidades cuando te quedas quieto en la mesa de mi taller, reflexionó Sasori en sus tonos bruscos, moviéndose ligeramente debajo de su capa. Mei tarareó pensativamente. Akasuna no Sasori, sí, había oído hablar de tu pequeña y espeluznante técnica con títeres humanos. Su sonrisa era diabólica. Una pena, siempre había admirado de alguna manera al cuerpo de marioneta Suna, por su disciplina, sino por su predilección por jugar con muñecas. El hombre encorvado no pudo alcanzar el anzuelo, una vez más moviéndose debajo de su capa. Le dificultaba determinar exactamente lo que estaba haciendo. Ambos levantaron la vista brevemente cuando una gran explosión atravesó el cielo, aparentemente una distracción suficiente para que Sasori se lanzara repentinamente hacia adelante a velocidades sorprendentes. Sin embargo, a Mei no la tomaron desprevenida tan fácilmente y se volteó fácilmente hacia atrás, en realidad se bajó de la delgada mancha plateada que salió de la capa de Sasori como una serpiente metálica. Aterrizó elegantemente en el agua agachada, moviéndose con toda la fluidez del homónimo de su país. Los ojos verde azulados se asomaron desde un velo de cabello castaño rojizo hacia la nueva arma, observándola con cansancio. Una especie de espada prensil que se parecía más a la cola de un escorpión dado lo que se reveló cuando Sasori rasgó su propia capa. Apropiado, en su mente, dado su nombre. Sin embargo, la cola se descartaba fácilmente, no más peligrosa que cualquier otra arma, incluso con el brillo violeta revelador del veneno virulento que Sasori favorecía. No, las revelaciones inquietantes fueron las articulaciones claramente segmentadas que cubrían el cuerpo de Sasori. ¿Ahora, no sabes que es grosero guardar secretos de una dama? Preguntó recatadamente, con los ojos mirando a punto de tratar de detectar dónde Sasori podría estar realmente escondido. Para un titiritero de su fama, podría estar muy cerca de cualquier lugar. El hecho de que estuvieran tan lejos de la costa lo redujo un poco, pero incluso bajo el agua era sospechoso. Y aún es más grosero hacer esperar a uno, así que me esforzaré por hacer esto rápido para poder limpiar ese nuevo Hokage inútil para mi idiota de un compañero. Recomendaría no subestimar esa, ya he cometido el mismo error una vez. Sasori no se dignó a responder esa vez, lo cual fue bueno porque Mei, a pesar de las apariencias, no era del tipo de bromas en una pelea. Las bromas eran un lujo de Victoria, la guerra civil había enseñado esa lección a todos sus sobrevivientes. Ella ya había llegado a la conclusión de que tratar de localizar a un titiritero habilidoso era una tarea de tontos, por lo que decidió aplastar todos sus juguetes hasta que se rebeló. Estaba más en línea con su conjunto de habilidades de todos modos. Con la punta de un dedo justo debajo de sus labios, comenzó a escupir grandes glóbulos de lava fundida como balas.
Cada uno de ellos era lo suficientemente caliente como para deformar visiblemente el aire a su alrededor, pero no lo suficientemente rápido como para atrapar a la marioneta por sorpresa. Sasori, o al menos su marioneta, pudo esquivar fácilmente a un lado y permitir que los peligrosos proyectiles aterrizaran inofensivamente en el agua con ráfagas sibilantes. Fue solo cuando el vapor no se disipó después de algunas descargas de la técnica que Sasori se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Para entonces ya era demasiado tarde. Mei había ocultado expertamente su lenta aplicación de la técnica de niebla oculta en medio de los géiseres de vapor que creaba su lava, envolviendo rápidamente el área inmediata en una impenetrable mortaja de niebla. Estaba lejos de ser un espadachín de la niebla en su uso de las técnicas de asesinato silencioso, pero contra un títere inanimado, ella no tenía que estar tan callada. Sasori despejó su entorno con una especie de cartucho de aire comprimido unido a uno de sus brazos justo a tiempo para que Mei descendiera sobre él con una patada de hacha que formaba una media luna de lava detrás de él. El primer golpe fue suficiente para romper el caparazón resistente de la marioneta, la roca fundida que siguió terminó el trabajo. Mei saltó de nuevo para aterrizar en la superficie del agua, incluso cuando la marioneta comenzó a burbujear y silbar, la madera y el metal se doblaron y chamuscaron bajo el intenso calor de la técnica. Sin embargo, no echaba de menos la pequeña forma que surgió de los restos a tiempo para evitar un destino similar. Sasori sacudió algunas brasas humeantes de su hombro con una expresión sorprendentemente neutral. Ese fue uno de mis mejores títeres. Mei por defecto a su sonrisa habitual en el comentario. Lo siento, no sabía que era tu juguete favorito. El labio de Sasori no se contrajo. Tendrás muchas oportunidades para reemplazarlo cuando todo esté dicho y hecho. ¿2 niños seguidos? ¿Qué tipo de mujer me tomas por, joven? Ella ocultó su asombro ante la apariencia de Sasori bastante bien. Para un hombre supuestamente de 40 y tantos años, tenía todas las trampas de un adolescente más joven que Naruto. Una burbujeante sensación de irritación se elevó en su estómago de todos modos. Algunas personas podrían desear envejecer incluso la mitad de eso. Algunas personas realmente hicieron ganar la reserva genética. No importará lo suficientemente pronto. Las bromas fueron interrumpidas de alguna manera por el grito ensordecedor del Sanbi en algún lugar a un lado antes de que el mundo se volviera blanco. Naruto se estaba hartando de esquivar. Pudo haber sido rápido, ágil y en la mayoría de las ocasiones altamente maniobrable. Pero esos rasgos se inclinaron hacia peleas fuertes y agresivas. Las prolongadas batallas de desgaste no eran su taza de té. Ciertamente podría manejarlos, ya que el Jinchuriki del Kyubisu Chakra no se estaba agotando en el corto plazo, pero no los disfrutaba. Sus peleas fueron sprints, y ahora mismo esta se estaba convirtiendo en una maratón. Incluso en los terrenos limitados del caparazón de Sanbi, pudo esquivar las diversas creaciones explosivas de Deidara. Sin embargo, lo mismo que evitó que el miembro de Akatsuki atrapara al pelirrojo, también evitó que Naruto lo cacheara a cambio. Distancia. Mientras Deidara cabalgara sobre su última bestia, un dragón de arcilla de todas las cosas, él era casi intocable. Lanzarle ira sin kunai a él fue un ejercicio inútil, el dragón simplemente tosió versiones más pequeñas de sí mismo que se abalanzaron y se comieron las malditas cosas. Claramente, el rubio estaba tratando de incitarlo a que se convirtiera en uno de todos modos, probablemente para hacerlo explotar en el intento, ya que los dragones más pequeños lo orbitaron en lugar de dirigirse hacia la muerte. Naruto ya había demostrado que podía moverse lo suficientemente rápido como para evitarlos si lo intentaban. Entonces, por ahora, los dos estaban en un punto muerto. Podrían haberse quedado así si fueran solo ellos dos. Afortunadamente, o desafortunadamente dependiendo de la perspectiva, hubo un tercer jugador bastante notable. El Sanbi se resistió de repente, levantando a Naruto casi lo suficiente para que Deidara lo atrapara con una de sus esculturas C2. Chocó contra una enorme cola escamada, reducida a masilla en un instante y explotando sin dejar ni una marca abrasadora contra el caparazón casi impenetrable del Biju. La explosión, aunque fue ineficaz, aparentemente fue irritante y la respuesta fue que las colas de la bestia se arquearon repentinamente sobre su cuerpo como las de un escorpión. Deidara casi se cae de su dragón cuando la primera lanza de agua a presión cortó el aire al lado de su cabeza. Unos centímetros a la derecha y faltaría por completo. Se vio obligado a dejar caer su creación en una inmersión abrupta cuando el estrecho haz de agua lo siguió, con el objetivo de cortarlo por la mitad.
Naruto no estaba mucho mejor, obligado a rodar y tejer aún más loco cuando dos corrientes diferentes intentaron acorralarlo en la bifurcación. No hicieron tanto daño como la cáscara del Sandy, pero él no quería saber qué harían con la carne humana. Era una situación insostenible. El agua no parecía que se estuviera deteniendo en el corto plazo y finalmente Naruto se vio obligado a zambullirse directamente de la concha hacia el agua circundante. Sin embargo, no fue mucho mejor ya que fue atrapado inmediatamente en la resaca del enorme cuerpo de la bestia. Antes de que pudiera ser enviado a caer más profundo bajo el agua, utilizó un simple jutsu de bala de agua para lanzarlo en la dirección opuesta. Volvió a la superficie cercana a uno de sus Zanbu, una vez más irritantemente mojado. Desde allí tuvo una vista maravillosa del Sandy dirigiendo toda su atención a Deidara. Observó las tres corrientes mortales que convergían lentamente en la posición del hombre, a pesar de sus intentos de interrumpirlas con explosiones de varios tamaños. Fuera del frenético combate cuerpo a cuerpo, Naruto podía apreciar el débil arco iris en el aire causado por la neblina de las corrientes que estallaban solo para apretarse nuevamente y continuar presionando al rubio. El miembro de Akatsuki parecía estar cada vez más desesperado, especialmente cuando las tres corrientes separadas convergieron en un enorme diluvio que probablemente dejaría poco de él si golpeaba. Finalmente, se vio obligado a sacrificar su montura en una explosión titánica que interrumpió la técnica del Zanbi lo suficiente como para crear una réplica de su pájaro de arcilla anterior, trepando rápidamente hacia arriba y casi fuera del alcance del oído. Casi. Naruto aún podía distinguir sus gritos casi histéricos dirigidos a la bestia ceñuda de abajo. «Creo que puedes terminarme con un espíritu tan patético, ¿sí? ¿Qué tal si masticas mi última creación?» Naruto sintió crecer un hoyo en su estómago después del anuncio cuando una extraña presión se instaló en el campo de batalla. El Zanbi había estirado el cuello, sus colas se estiraban de manera casi improbable para apuntar a su boca donde las zumbantes bolas de chakra puro comenzaban a congelarse en una esfera más grande y oscura de la que Naruto solo sabía a través de cuentas de segunda mano. Anbu, prepárense. Naruto no sabía cuán subestimado era su declaración, ya que la esfera hiperdensa del chakra fue enviada a toda velocidad por el aire para encontrarse con la escultura relativamente pequeña que Deidara había dejado caer. Este momento sería el recordatorio futuro para el joven Hokage de no estimar la potencia de un jutsu por su tamaño. Describir la reunión de esas dos técnicas como catastrófica no le habría hecho justicia. Por un momento, todo el cielo estaba envuelto en un halo de blanco y todo el sonido parecía haber sido absorbido desde la creación. Si Naruto no hubiera bajado sus ojos a la fuerza en el último momento, podría haber estado seriamente cegado. Tal como estaba, eso probablemente le impidió sentirse tan impresionado por la magnitud de la explosión que olvidó moverse. Saltó frente a su Anbu justo a tiempo para levantar una pared de agua tan grande como pudo justo cuando la primera ola de aire sobrecalentado pasó rápidamente por encima de ellos. Incluso con el chakra bombeando a través de su técnica, la pared de agua densa amenazaba con evaporarse en el acto. El océano bajo sus pies retrocedió bruscamente cuando una ola de presión intentó aplastar todo debajo de él en un cráter, solo para precipitarse en la dirección opuesta a tiempo para encontrarse con la pared de puro ruido. El mundo tardó unos segundos en calmarse. La niebla se levantó en capas cuando el agua sobrecalentada fue arrastrada por la ola de presión, reemplazada por aguas más frías y profundas. Todo lo que Naruto pudo escuchar fue un pequeño gemido que rezó para que no fuera un daño permanente. Por un lado, nunca escucharía el final de parte de Tsunade. Una rápida mirada le dijo que, afortunadamente, el entrenamiento del Kirianbu había prevalecido y tenían los medios para copiarlo, protegiendo a sus propios subordinados de lo peor de la explosión. El Zanbi por otro lado no tuvo tanta suerte. Su caparazón brillaba visiblemente por el calor y las partes canosas de su cuerpo humeaban. En este momento, flotaba perezosamente sobre el agua, inconsciente, pero Naruto no estaba seguro de cuánto duraría. Se giró hacia su Anbu más cercano para verificarlo, encontrando al hombre, milagrosamente, todavía aferrado a la técnica de sellado. Parecía casi listo. Trató de preguntar cómo estaba el hombre, pero su voz sonó como si hubiera sido amortiguada por varias capas de alfombra. El Anbu inclinó la cabeza hacia él para que firmara el mismo mensaje. Recibió un leve asentimiento, pero ahora lo tomaría. Volvió a mirar al Biju. Ahora sería el mejor momento para sellarlo, pero todavía no sabía dónde había terminado su bombardero errante Akatsuki. Aunque, se encontró que es poco probable que el hombre había salido de ese indemne.
Mei disipó rápidamente la esfera de agua que había escondido dentro, humedad que podría haberse aferrado a su ropa y cabello incluido. La explosión había sido tremenda, pero parecía que todos sus Zanbu habían reaccionado a tiempo para salvarse a sí mismos y a sus homólogos de Konoha. Después de todo, habían sido entrenados en un crisol y sabían muy bien cuán devastador podía ser un Bijudama. Aunque, este parecía un poco más espectacular de lo habitual. Ella se lo planteó al oponente del Hokage. Y hablando de oponentes. Miró el orbe de metal débilmente brillante que había aparecido aparentemente de la nada para envolver y proteger a Sasori. Cerca del fondo, donde tocaba el agua, podía ver que estaba compuesta por miles de limaduras de metal. No se podía decir lo mismo de la parte superior, esa parte se fundió en un bulto rojo brillante. Un momento después, se rompió y se hundió en el agua con un silbido, el polvo de metal todavía utilizable bajo zumbido agitado mientras se dispersaba. Esta vez Sasori no ocultó el disgusto en su voz, incluso si sus rasgos permanecían tan neutrales como siempre. Ese tonto, le advertí que no usara nada tan extravagante. Mientras murmuraba para sí mismo, Mei tomó la calma en combate para examinar su último títere. Ella no reconoció la cara, pero la técnica era lo suficientemente distintiva. No me di cuenta de que tendría el placer de conocer a dos Kage extranjeros cuando me despertara esta mañana, dijo. Me temo que ya pasó el punto de las bromas políticas, como yo, fue la corta respuesta. Continuamente tengo que limpiar el desastre de ese idiota y ese es mi tiempo perdido. No puedo soportar que mi tiempo se desperdicie. La ceja de Mei se arqueó elegantemente ante la idea no deseada. No todos. Reflexionó sardónicamente. No perdió el tiempo en pasar por los sellos manuales, una vez más levantando una mano como si soplara humo de las yemas de los dedos. Una profunda niebla violeta se extendió desde sus labios en una corriente hacia el titiritero y su títere, aunque Sasori parecía indiferente. Reconozco que tu niebla ácida es una técnica interesante, pero encontrarás que mis títeres están bien tratados contra tal degradación. Levantó una mano, escondida debajo de su voluminosa túnica, y el tercer Kazekage se tambaleó hacia adelante. Una buena parte de las partículas de hierro que colgaban en el aire lo rodearon, formando dos cuchillas malvadas que se extendían desde sus antebrazos. Mei sonrió de una manera que, para cualquier shinobi de Kiri, debería haber estado advirtiendo lo suficiente. Lo curioso de mi bruma experta es que todos asumen que es simplemente ácido. Levantó una mano y chasqueó suavemente los dedos, enviando una sola chispa parpadeando en el aire. En el momento en que tocó la niebla, toda la vecindad se vio envuelta en un resplandor abrasador que ardió de color blanco durante unos segundos antes de desaparecer tan rápido como parecía. Hubo un fuerte chapoteo cuando la marioneta Kazekage, incapaz de protegerse por completo, cayó inútilmente al agua. Sasori solo había sobrevivido porque había desviado el resto del polvo de hierro para actuar como un escudo para sí mismo. Su capa no le había ido tan bien, desmoronándose en jirones chamuscados para revelar la monstruosidad de su cuerpo debajo. Mei ocultó su repulsión expertamente. Sabía que no era posible verse tan bien a tu edad sin hacer un poco de trabajo, pero eso parece demasiado. Sasori ignoró la burla, permitiendo que el cable prensil enrollado en su abdomen se desenrollara mientras las hélices en forma de cuchilla en su espalda se desplegaban. Cuando te mate y te transforme en una marioneta, serás igual que yo. Libre de los estragos de la edad, un matrimonio perfecto de arte e inmortalidad. Aunque ciertamente no eres tan valioso como los que has destruido, es un comienzo. Me complacerá muchísimo. Durante su pequeño discurso, extrañaba la mirada cada vez más oscura que Mei le estaba dando mientras su rostro bajaba lentamente, el cabello caía hacia adelante para sombrear sus ojos. Devastado por la edad, el matrimonio imperfecto, no tiene valor, no puede ofrecer placer. Voy a matarte, susurró casi lo suficientemente suave como para que Sasori fallara. Él la miró confundido solo para verla lanzándose hacia él, exhalando una espesa media luna de lava. Su mano inmediatamente se levantó, un pequeño tubo emergió de su palma. Como si emulara el Sanbi, una corriente de agua estalló, enfriando inmediatamente la lava en rocas inútiles que salpicaron el agua a sus pies. Él movió su mano en un arco casi perezoso. El tubo de la palma giró cuando la presión del agua aumentó de un chorro espeso, a una corriente más delgada que una moneda Ryo que podría atravesar rocas sólidas. Dividió al apresurado Mizukage por la mitad con una facilidad casi insignificante. Demasiada facilidad. Sasori se giró, y si sus ojos aún pudieran abrirse, lo habrían hecho al encontrar la cruel mirada del Mizukage a centímetros de su rostro.
Claramente eres inexperto con las mujeres, de lo contrario lo sabrías mejor. Se inclinó hacia adelante a la velocidad del rayo y casi tiernamente atrapó los labios de madera del titiritero con los suyos. Pronto se hizo evidente que este no era un beso ordinario, ya que, una por una, las brillantes venas naranjas se extendían por el cuerpo del miembro de Akatsuki. Trató de destriparla con su cable envenenado, pero ella ya había bailado, mirando con bastante satisfacción. Agarró su cuello, el cuerpo comenzó a fallarle a medida que más y más de su funcionamiento interno se volvieron inútiles por las corrientes de lava que corrían por su cuerpo. Era más afortunado que la mayoría, si todavía hubiera sido de carne y hueso, la técnica habría sido insoportable. Así las cosas, solo tuvo que lidiar con la sensación de pánico cuando su cuerpo se derritió por dentro. En un último esfuerzo, la pequeña parte de él que todavía era orgánica se separó de su torso, lanzándose en la dirección en que el casecaje se había hundido. Sin embargo, fue un intento desesperado y Mei atrapó la pequeña cosa pulsante con una mueca de disgusto, viéndola retorcerse y patearla con cuerdas de chakra patéticamente débiles. Deberías haber aprendido a envejecer con cierta dignidad, dijo, sintiendo poca simpatía por el monstruo que sostenía. Un último soplo de niebla ácida sacó a la Sunanin de su miseria y, sin mucho cuidado, arrojó el bulto burbujeante al agua. Se tomó un solo momento para conmemorar a un oponente que había peleado decente y, bajo diferentes circunstancias, pudo haberle dado una carrera seria por su dinero, antes de centrar su atención en asuntos más apremiantes. Tal como donde el joven Hokage se había metido. Sin una línea de visión directa sobre el rebelde bombardero, Naruto hizo lo mejor que pudo e hizo las rondas con su Anbu, vigilando al inconsciente Zambi todo el tiempo. También se aseguró de agradecer al Kirishinobi con el que se encontró, lo que aparentemente no tenía precedentes y les sorprendió. Sin embargo, estos hombres y mujeres habían arriesgado sus vidas para proteger a sus subordinados. No iba a dejar que algo como las fronteras nacionales frenaran su gratitud. La batalla de Mei y Sasori se había alejado antes de la explosión, así que cuando llegó a Komachi ella estaba sola nuevamente, todavía sosteniendo la matriz de sellado con la admirable perseverancia que hizo de Konoha una amenaza en el campo de batalla. Fue en el momento en que se alejó de ella para buscar más a fondo el área que sintió el primer cosquilleo de ese sexto sentido tan importante que todos los shinobi sobrevivientes ganaron en algún momento u otro. Una repentina zambullida a la izquierda le salvó el brazo cuando un colibrí salió del agua debajo de él y explotó sin previo aviso. No estaba solo. Fue invadido al instante, solo su velocidad prodigiosa lo mantuvo por delante de la legión de pequeñas explosiones que lo condujeron hacia la forma dormida del Biju. Cuando intentaron rodearlo, atrapándolo cuidadosamente en un vórtice giratorio de las zumbidoras, falsas criaturas, se dirigió a su único marcador Iraisin en la espalda del Zambi. Eso fue un error. Deidara había usado claramente la preocupación del pelirrojo por sus tropas para elaborar estrategias, dándose cuenta de que, si estaba acorralado, solo había un lugar al que Naruto podría ir. El Deidara que ya estaba al acecho sobre la bestia saltó de inmediato, envolviendo a Naruto en un abrazo de oso incluso cuando su piel comenzó a palidecer y su forma perdió consistencia. El clon sombrío bloqueó rápidamente la movilidad de Naruto, congelándose hasta que el pelirrojo quedó completamente cautivo en la arcilla. Fue solo entonces que Deidara se reveló, saltando de una de sus aves para aterrizar frente al pelirrojo. Su cabello estaba chamuscado y parecía que uno de sus brazos estaba roto, pero todavía estaba sonriendo locamente. Lo sabía, no es tan difícil después de todo. Aunque, para sobrevivir a la magnificencia de Mise, 3 fue impresionante, te lo daré, ¿sí? Su mano estaba sostenida perpetuamente en un sello de medio ariete, una advertencia de que si Naruto intentara algo, detonaría la arcilla. Pero mírate, un Hokage a merced de mi arte. Así es como deberían ser las cosas. Pronto todos los líderes del mundo entenderán que el verdadero arte es una explosión. Hizo un gesto grandioso, abriendo los brazos y gritando, Katsu. Solo vacilar un poco cuando no pasó nada. Sus ojos se llenaron de pánico cuando Naruto comenzó a reírse. Olvidaste algo sobre los líderes. Se esforzó un momento y se las arregló para romper la arcilla ahora quebradiza, sacudiéndose el polvo mientras volvía a ponerse en pie. Raramente están solos. Deidara trató de huir solo para encontrar sus pies firmemente arraigados en su lugar, literalmente. Cuando miró hacia abajo, vio raíces de árboles que crecían en las grietas de la cáscara del Zambi, asegurando el lugar. Frunció el ceño, con la mano libre metiendo la mano en su paquete de arcilla y moldeando un pájaro con asombrosa velocidad.
Sin embargo, en el momento en que soltó a la pequeña cosa, un Senbon la ensartó en el aire, aún crujiendo con chakra Raitón. Un momento después, dos espadas se cruzaron contra su garganta, obligándolo lentamente a arrodillarse. Solo podía mirar a los 4 Anbu que habían aparecido de repente con incredulidad. Pero eso es, cuando se esforzó por mirar hacia donde uno de los agentes había estado parado, todavía estaban allí. Un momento después, sin embargo, y el enge se disipó, revelando un clon de cierto pelirrojo que lo saludaba con simpatía. Naruto podría haber hecho que sus clones sellaran desde el principio, pero eran mucho más frágiles que Anbu, e incluso uno que se disipó por accidente podría haber arruinado todo el proceso. Una vez que la matriz se estableció, los Anbu fueron más útiles de otras maneras, como lo estaba demostrando. Avanzó, cortando una figura impresionante en su nuevo Aori, con la cara puesta en el epítome del frío líder. Cuando se detuvo frente a Liu Anugnin, el hombre temblaba de rabia mal contenida. Su arte es derivado y sin inspiración. Deidara solo tuvo una fracción de segundo para parecer ofendido antes de que Naruto lo golpeara, dejándolo inconsciente al instante. Hubo un momento de silencio antes de que Komachi suspirara. Okage-sama, eso fue simplemente horrible.